Bueno, vamos a hablar un poco sobre el motor de arranque, ¿no? Es un componente esencial en los sistemas de encendido del vehículo, cuya función principal es poner en marcha el motor de combustión interna. Bueno, continuamos. Dentro del motor de arranque encontramos un solenoide. Ese solenoide cuenta con tres terminales, que es el terminal 30, 45 y 50. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la función del terminal 30. Este terminal está conectado a la batería del vehículo. Actúa como el punto de entrada de corriente desde la batería hacia el motor de arranque. Se mantiene energizado de manera constante mientras el vehículo está encendido o la batería está conectada. Bueno, continuamos con un segundo terminal que viene a ser el terminal 45. Vamos a hablar un poco sobre la función. Este terminal generalmente se conecta a la bobina de activación del motor de arranque a través del solenoide. Su tarea principal es enviar la señal de encendido o de arranque cuando se activa el interruptor. A través de este terminal, la corriente fluye al solenoide, el cual mueve el piñón del motor de arranque hacia el volante de inercia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tercer terminal, que viene a ser el terminal 50. Vamos a hablar un poco sobre su función. Este terminal es el encargado de activar el motor de arranque. Normalmente se conecta al interruptor de arranque o al sistema de encendido. Al activarse, permite que el motor de arranque comience a girar, recibiendo energía desde el terminal 30 y pasando por el solenoide conectado al terminal 45. Bueno, dentro del motor de arranque encontramos otras piezas. El rotor es la parte giratoria del motor de arranque que transmite el movimiento al volante de inercia. El colector, conjunto de anillos conductores que permiten la transferencia de corriente al rotor generando su movimiento. El estator, parte fija del motor que genera el campo magnético que hace girar el rotor. Portacarbones, soportes que mantienen los carbones del contacto con el colector, permitiendo la transferencia de corriente. Horquilla impulsadora del Bendix, componente que activa el mecanismo de Bendix para enganchar el piñón con el volante de inercia. Piñón, engranaje que se acopla al volante de inercia para transmitir el movimiento al motor de combustión y ponerlo en marcha. Medición de la resistencia de las bobinas pull-in y hold-in. Bueno, vamos a responder a la pregunta. ¿Cuál es el valor mayor y por qué? Bueno, ahora vamos a responder. La bobina hold-in es la mayor, ya que tiene un 0.8 ohmios a comparación con la bobina pull-in que tiene 0.5 ohmios, ya que la bobina pull-in necesita una resistencia más baja para generar una corriente inicial. En cambio, la bobina hold-in requiere mayor resistencia porque su función no es mover el piñón, sino mantenerlo en el lugar una vez que el motor está en marcha. Conclusiones. Resistencia de aislamiento del bobinado. En las pruebas, cada medición mostró un valor OL, lo que significa que el circuito está abierto y no hay oportunidad entre la bobina y la tierra. Esto se puede ver de manera correcta, porque el bobinado está cubierto de una capa de barniz que funciona como un aislante. Este barniz evita que haya cortocircuitos al mantener el bobinado aislado del resto del sistema eléctrico. Resistencias de las bobinas hot-in y pull-in. La bobina hold-in tiene una resistencia mayor que la pull-in, lo cual es esperado, debido a que sus funciones específicas, ¿no? La pull-in tiene que tener una menor resistencia, ya que permite un flujo de corriente inicial alto para poder mover el piñón hacia el volante. Por lo otro, la hold-in tiene una mayor resistencia, a lo que reduce el consumo de corriente mientras el piñón se mantiene en su lugar durante el funcionamiento del motor. Bueno, luego encontramos posibles fallas identificadas. Al medir el motor de arranque, nos encontramos con valores superiores en algunos componentes, como el bobinado del rotor, que también mostró un valor de OL. Esto podría indicar un problema en el bobinado,
como un daño en el aislamiento o una desconexión interna. Estas fallas podrían afectar el correcto funcionamiento del motor de arranque, ya que el bobinado del rotor es clave para generar un campo magnético necesario para el arranque.